A partir de ahora damos comienzo a la unidad número 2 de la materia, que se llama Desarrollo y Economías Regionales. Para dar inicio a esta unidad vamos a utilizar un texto que corresponde a un libro que se llama Geografía, Calidad de Vida y Fragmentación de la Argentina, compilado por el geógrafo Guillermo Velázquez, que también es el autor de este apartado. Y es un geógrafo que trabaja desde el enfoque regional y que viene bárbaro para el desarrollo de esta unidad en la que vamos a trabajar con economías regionales. En el caso de este artículo, el autor propone el análisis de las etapas de la economía de la Argentina que fueron y dieron origen a la organización del territorio. Para eso divide, trabaja con las siguientes etapas: la etapa altoperuana, la Argentina criolla, la Argentina agroexportadora, el desarrollo sustitutivo de importaciones, la economía al servicio del mercado y el Estado al servicio de la economía o década ganada. Del 2003 en adelante, dice. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este fue un libro que se escribió con datos del censo del 2010. Por ese motivo todavía no hay una actualización hasta que no se haga el nuevo censo. No va a haber, digamos, no se va a desarrollar todavía otra etapa, digamos, ¿no?, de la economía, la última. Empezando por la etapa altoperuana, antes que nada quería aclarar que bajo el análisis de este artículo podemos ver cómo se fueron dando las desigualdades regionales a lo largo de la historia de nuestro país. Acá vamos a focalizarnos básicamente en el impacto que tuvieron determinadas actividades económicas en la organización del territorio y cómo el Estado fue también de alguna manera interviniendo y se fue construyendo. La etapa altoperuana. En el caso de la etapa altoperuana estamos hablando de la etapa que fue previa al Virreinato del Río de la Plata, con lo cual la mayor parte del dinamismo económico se encontraba en el norte del país, ¿sí? En la etapa altoperuana, el eje de la economía estaba en la extracción de oro y plata de Potosí y el territorio, todos los pueblos o campamentos que se iban organizando abastecían las expediciones para el traslado del oro y la plata desde Potosí hacia Lima, en realidad hacia Callao, el puerto de Lima. Entonces, el mayor dinamismo en nuestro país se encontró en ese momento en la región NOA. Bien. Acá tenemos algunas caracterizaciones. El NOA tenía fuerte articulación con Potosí, desde donde se extraían minerales preciosos para el comercio internacional en esta etapa de mundialización. El litoral continuaba una economía premercantil y estaba en gran medida fuera de este esquema. Las ciudades tenían como función primordial intentar el control del territorio y la sociedad indígena. Predominaban las fuerzas urbanas centrípetas, ya que éstas eran la sede de irradiación del poder político y militar español. Así que bueno, acá también tenemos otras de las intenciones de la creación de las primeras ciudades del norte, como Salta, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero. Bueno, eran todos centros de dominación de los pueblos originarios. Luego del virreinato del Perú, con la consolidación del virreinato del Río de la Plata en 1776, el dinamismo económico ya se empieza a trasladar y consolidar
en Buenos Aires, ¿sí? Cuando empieza a trasladarse el oro y la plata por el Camino Real, que sería la actual Ruta 9, desde Potosí hacia el puerto de Buenos Aires. Y el puerto de Buenos Aires ya se empezaba a consolidar como un gran centro de poder, o sea, Buenos Aires ya se empieza a consolidar en aquel momento como un gran centro de poder. Posterior a la independencia, esta etapa que los autores la denominan la Argentina criolla, la apertura legal del puerto de Buenos Aires al tráfico de ultramar y la incipiente incorporación comercial de productos pecuarios de la región pampeana constituyeron dos elementos claves para la evolución del sistema urbano argentino. Después, la hegemonía comercial y portuaria de Buenos Aires surge en relación con la comunidad de intereses de las oligarquías porteñas con los capitales británicos, las sucesivas campañas de expansión territorial contra nativos y la consecuente expansión de la frontera granadera. Ya en este mapita podemos ver la consolidación, ya se empieza a sentar las bases en este periodo para la construcción del centro de poder, la consolidación de la región pampeana como centro y su vínculo ya en ese momento con Gran Bretaña. Hay un autor que se llama Atilio Borón, que es uno de los que ha desarrollado las teorías de la dependencia, que aclara, él dice que vínculo tenga la Argentina en este caso con los grandes centros de poder, como es el caso de Gran Bretaña, lo que demuestra la historia que cuanto más profundos son esos lazos económicos, mayores son las desigualdades que se van a generar al interior de los países subdesarrollados, como es el caso de Argentina. Cuanto más vínculos económicos tengamos con el centro. Eso es uno de los fundamentos, una de las ideas o postulados que tienen los teóricos de la teoría de la dependencia. Y bueno, que esta parte de la historia justamente nos demuestra eso, que es en este momento este vínculo que se empieza a desarrollar entre Argentina y Gran Bretaña, va generando, consolidando el mayor dinamismo en este caso en la región pampeana y produce el olvido en el resto de las regiones, ¿sí? Y ya es en este momento cuando se empieza a consolidar también el libre cambio. La primacía del libre cambio, en tanto racionalidad dominante e ideología importada desde Inglaterra, asfixió a las economías regionales del interior. Buena parte de las manufacturas producidas por las decadentes economías del interior eran importadas por el puerto desde Europa. La mitad de las importaciones de Buenos Aires se hallaban constituidas por productos textiles británicos, bebidas, tabaco y azúcar, amenazando la continuidad de esas especializaciones productivas en aquellas provincias cuya estructura económica se hallaba ligada a tales manufacturas. Esto denota que todo lo que se producía ya en las economías del interior, que se va a dar en el marco del libre cambio, Inglaterra empieza a inundar de manufacturas que ya se producían en las regiones del interior. Y es lo que va de alguna manera a empezar a construir las desigualdades o las asimetrías entre la región pampeana y el resto de las regiones. Luego, bueno, ya a fines del siglo XIX se consolida lo que es la Argentina agroexportadora y es en este momento donde se empieza también a consolidar la inversión de capitales de Inglaterra en todo lo que es la región pampeana, que va de alguna manera también a expandirse hacia otras regiones, pero en menor medida. Vamos a ver también algunas trazas que se van a dar hacia la Patagonia, pero con el centro o este formato, un centro en Buenos Aires. Vamos a ver que la mayor parte de las inversiones se van a
de alguna manera focalizar, o los flujos, la mayoría de los flujos van a estar dirigidos hacia Buenos Aires, porque justamente la idea era trasladar la mayor cantidad de materias primas desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires con destino a Inglaterra. Dice, como muestra de la importancia de los flujos de capital en este periodo, digamos que la Argentina recibió en 1889 el 50% de las inversiones del Reino Unido en el exterior, pero esta inversión estaba vinculada al proyecto agroexportador. De este modo, Inglaterra cubría su déficit comercial a través de cuantiosas inversiones en infraestructura, transporte, comunicaciones, finanzas y comercio en aquellos países que la abastecían de materias primas y alimentos, asegurándose de tal modo la retroalimentación de la división del trabajo en el país. Las economías del interior, elegidas para llevar a cabo cierto modelo de desarrollo, entre comillas, en función de sus vinculaciones con el gobierno central y su aptitud relativa, fueron la vitivinícola mendocina, en la región Cuyo, y la azucarera tucumana, región del noroeste. Bueno, posterior al modelo agroexportador, luego de una crisis, la crisis del 29, luego de esa transición, se consolida el desarrollo sustitutivo de importaciones, que fue un modelo económico, que ahora vamos a ver algunas de las características. Fue un modelo económico diferente que se empieza a desarrollar justamente por la crisis del modelo agroexportador, en donde, bueno, los países que antes importaban las materias primas del continente latinoamericano dejan de importar para a raíz de unas políticas proteccionistas aplicadas. Entonces, bueno, los países latinoamericanos, entre ellos Argentina, empiezan a adoptar algunas medidas para empezar a producir las manufacturas que antes importaban. Entonces, bueno, empieza lo que es la innovación. Acá dice, en el país la principal innovación no fue técnica, sino organizacional. La estructuración del Estado Nacional, gracias a la intervención del Estado, en favor de la mayoría como un nuevo régimen. Verdadera ruptura institucional de la dinámica de acumulación capitalista a escala mundial y nacional. Algunas de las medidas implementadas a partir de este periodo, la elevación de las tarifas aduaneras, el establecimiento del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, y el otorgamiento de créditos blandos. Entonces, bueno, acá vamos a pasar a otro modelo de Estado. El anterior era en el marco del libre cambio, impulsado por medio de Reino Unido, y en este caso vamos a estar en el marco de un Estado benefactor que va a tener algunas etapas. Vamos a ver que va a llevar un proceso hasta que se consolida, hasta la década del 50, donde se van a consolidar lo que son las políticas públicas destinadas a preservar la continuidad del proceso de acumulación de capital en el país y asegurar la hegemonía de algunos segmentos de las clases dominantes, porque justamente el objetivo durante ese periodo, según también otros autores, saliéndonos un poco de este autor, por ejemplo, Atilio Borón dice que en este periodo el objetivo era crear una clase, consolidar, digamos, un sector burgués, crear un sector burgués que sean los dueños de los modos de producción. El Estado controlaba no solo la distribución, sino también la producción directa de bienes y servicios públicos, merced a la función de grandes firmas industriales, la creación de un sector financiero estatal y ciertas expropiaciones de capitales foráneos, fenómenos que permitieron colocar bajo la esfera de los poderes públicos buena parte de los sectores considerados estratégicos por la cosmovisión dominante. Hacia 1955, en el medio de la Revolución Libertadora, se sanciona la ley de erradicación de capitales extranjeros y contratos petroleros más permisivos. La intervención del Estado comenzó a ser menos directa
indicativa en cuanto promotor del proceso de industrialización, reservando a las grandes empresas transnacionales una importante y significativa parcela de las decisiones económicas. Y ya entre 1960 y 1970 se da un incremento de las desigualdades regionales, ya que el desarrollo manufacturero del interior, con salarios más bajos, se restringió casi exclusivamente a la transformación de productos primarios. Pero bueno, lo que vemos en este periodo básicamente es la consolidación fuerte, sobre todo entre 1950 y 1955, por medio de los planes quinquenales. Vamos a ver la consolidación de un Estado al servicio básicamente de la sociedad por medio de diversas políticas públicas y sociales. Después, a partir del 76, por medio del golpe militar, hasta la década más o menos, hasta 2001 aproximadamente, vamos a estar en el contexto de una economía al servicio del mercado, sí que va a tener diferentes etapas, que es lo que nosotros conocemos hoy como neoliberalismo o también la llamada globalización neoliberal, porque cuando uno se pregunta qué es la globalización, cómo la percibimos dentro del territorio, justamente la globalización a América Latina llega por medio de golpes de Estado. Y es en este caso, en 1976, que se da el golpe de Estado donde empiezan a sentarse las bases para el neoliberalismo, ¿no? Se empieza a generar una economía al servicio de las finanzas más que al servicio de las necesidades de la población. Y empieza justamente en este periodo, ya a partir de la década del 76, a consolidarse y a reforzarse las desigualdades regionales que habían empezado a desarrollarse ya durante el modelo agroexportador. Bueno, luego en 1980 vamos a ver que vamos a tener en ese periodo, en la década del 80, un intento de adelgazamiento de lo que es el modelo neoliberal, pero se va a terminar de reforzar en la década del 90 con la firma del Consenso de Washington, donde va a tener como uno de los planes o políticas de punta de lanza el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad, bueno, acá vemos, implica la renuncia a una política monetaria autónoma que ha sido identificado como una terapia de shock. En este contexto se da también, por medio de la firma del Consenso de Washington, la reforma del Estado, con ejes en la privatización y la desregulación, y la apertura externa indiscriminada, favorecida por el tipo de cambio, que alentó las importaciones y las tasas cada vez más altas para los créditos, haciendo más difícil a las pymes su financiamiento y provocando en consecuencia que se debilitaran y desaparecieran numerosas unidades. Bien, vemos que podemos hacer una comparación entre este periodo y también el modelo librecambista que se había dado durante el modelo agroexportador, en donde se promueve el ingreso de manufacturas del exterior. Esto generando un gran impacto también en las economías regionales. Luego tenemos esta definición, este título de esta etapa que se llama el Estado al servicio de la economía o década ganada. Acuérdense que en este caso se está hablando, el autor toma como punto de partida entre el 2003 en adelante, pero teniendo en cuenta los datos del último censo. Dice, mediante la coordinación del entramado institucional de fomento por parte del Estado Nacional, se logró poner a disposición instrumentos de incentivos a las producciones agropecuarias, industriales y de innovación, al apoyo de las pymes y al desarrollo de conglomerados productivos,
mantenerse fuera del FMI y acercarse a los nuevos gobiernos progresistas de América, en contraposición al establishment internacional y nacional, que exigía el retorno a los mercados financieros. Se llevó adelante la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados y el FMI, como un resultado muy favorable en el 2005 que permitiera pagar $1 por cada 3 de deuda original. Vemos acá un ejemplo, retomando esta expresión que yo había comentado al principio de Atilio Borón sobre digamos, los vínculos económicos que se generan con las grandes potencias, que siempre generan desequilibrios al interior del país, o sea, son los que de alguna manera profundizan las desigualdades de todo tipo, ¿no? Entonces vemos que una de las medidas adoptadas por este Estado que se manifiesta, acá los autores lo plantean como el Estado del servicio a la economía, justamente una de las medidas que plantean para poder poner al Estado al servicio de la economía es alejarse de estas grandes potencias, por ejemplo, manteniéndose fuera del FMI. Bueno, conclusiones. Desde su génesis hasta nuestros días, el país se ha estructurado y transformado al compás de las demandas del mercado mundial, tornándose tributario de las exigencias de potencias hegemónicas de turno y de los centros de poder y riqueza. Se comenzó a retomar el camino hacia un crecimiento endógeno basado en la implementación de políticas destinadas a promover la sustitución de importaciones, incentivar las inversiones en actividades en manos de obra intensiva, apoyar la coordinación de procesos productivos que conlleven mayores encadenamientos y que permitan generar más valor agregado en las diferentes regiones del país, mejorando la distribución del ingreso a partir de la intervención estatal en la distribución secundaria con el objetivo de lograr un incremento del mercado interno, a partir de un aumento del poder de compra de los hogares. Esto como una conclusión, tomando esto justamente cita textual de los autores, como conclusión de lo que se dio en la última etapa.